Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque podemos estar aquí todos reunidos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida un día más. Y de verdad, Señor, no podemos dejar de alabarte y honrarte, porque tú nos guardas cada día. Señor, ponemos en tus manos el tiempo de hoy. Ponemos en tus manos el texto en Amós. Y Señor, ayúdanos, danos entendimiento en lo que vamos a estudiar. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con Amós. Vamos a a dividir el texto, que es capítulo 1 y capítulo 2, lo vamos a dividir en dos partes. Y lo que vimos la semana pasada acerca de Amós y acerca de cómo Amós había sido elegido por el Señor, y cómo Amós, a pesar de su formación, que él era pastor, a pesar de tener que ir fuera de su región, él estaba en Judá, tenía que ir a predicar a Israel. Israel era un reino próspero, y a pesar del mensaje, que era un mensaje de juicio, Amós toma la decisión de obedecerle. Vamos a leer del verso 3, capítulo 1, verso 3, hasta el verso 2, hasta el capítulo 2, verso 3. Y luego yo ahora también les explico el por qué lo he dividido así. Amós capítulo 1, verso 3. Dice así: Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá a sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos permanecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová.
Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Verso 4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Resulta bien sorprendente, y les voy a explicar, porque si leen el verso 6, comienza otra vez: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto, ¿no? ¿Por qué he separado todos con Israel? Porque debemos recordar que esta historia, o que este libro, el de Amós, es un libro contra Israel. Y obviamente termina hablando acerca de Israel, acerca de qué es lo que le va a pasar. Pero quería hacer énfasis hoy en todos los pueblos que no son Israel. Quiero enseñarles, voy a ponerlo en pantalla completa. Ahí voy a compartir. ¿Lo están viendo? Sí, hermano. Vale. Si se dan cuenta, el verso 3 comienza hablando acerca de Damasco. Y Damasco se encuentra aquí. Está hablando de Gaza. Gaza era la tierra de los filisteos. Damasco era la zona de Aram. Luego habla de Tiro, que es toda la zona sirofenicia, que es todo esto zona de acá. Luego habla acerca de Edom. Edom está aquí abajo. Edom está aquí abajo. Eso era Moab. Luego habla, después de Edom, luego habla Amón, que está aquí. Continúa con Moab y termina con Judá. Si se dan cuenta, a lo largo de todas estas palabras está dando juicio contra todos los pueblos que están alrededor de Israel. Y luego tenemos el juicio personal de Israel. ¿Qué es lo que, qué son cosas, qué es lo que vemos en este texto? En todos ellos, uno utiliza la expresión por 3 pecados de, y habla de la capital, ¿no? Pues habla de Gaza, de Tiro. Edom no menciona la capital, simplemente menciona Edom, pero lo menciona porque Edom es el pueblo de Esaú, es de, digamos, los edomitas son los descendientes de Esaú, entonces los identifica con Jacob, su hermano, ¿no? Por eso no utiliza la capital, pero utiliza las capitales y utiliza por 3 pecados de, y por el cuarto no revocaré su castigo. Lo que vemos y debemos de entender, y es la primera, lo primero que me gustaría que reflexionáramos, es que Dios llega a un momento en el cual el pecado le colma. Esa expresión por 3 pecados y por el cuarto está hablando acerca de la persistencia y de la insistencia de esos pueblos a pecar.
y comienza por 3 pecados y por el cuarto, y que termina diciendo: no revocaré su castigo. Es decir, ya el pecado era tal que realmente la decisión de juicio, la decisión de castigo, ya no tiene vuelta atrás. Y algo que me sorprende y esto nos debe hacer reflexionar, es que contra Judá, en capítulo 2, verso 4, vuelve a insistir y dice también: por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Y como veremos, Dios mediante, la semana que viene, vuelve a insistir otra vez: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Es decir, era tal el pecado de estos pueblos, de todos ellos, que Dios toma la decisión de hacer juicio contra ellos. Como les decía, esto nos debe llevar a reflexionar acerca de nuestra vida. Y esto lo quiero llevar como primer punto. Debemos reflexionar acerca de nuestra vida. ¿Por qué? Como les he dicho ya varias veces, la salvación no la perdemos. El Señor nos sella con el Espíritu Santo. Pero una cosa es no perder la salvación, y otra cosa muy distinta es que si perseveramos en el pecado, perseveramos en no vivir vidas santas, va a llegar un momento donde va a haber juicio por el pecado que estamos cometiendo. Resulta sorprendente, y estaba viendo un video que me enviaron hoy sobre un predicador que hablaba acerca de cuál es el cristianismo que estamos viviendo hoy día. Y este video, en resumidas cuentas, decía: los primeros cristianos sufrían, y sufrían de verdad, sufrían hasta la muerte por ser fieles al Señor. Muchos cristianos que comenzaron en países donde el cristianismo estaba prohibido, países musulmanes, pero también países africanos y países orientales donde el cristianismo se persigue. Muchos han llegado a ser enterrados vivos, muchos han llegado a ser asesinados por ser cristianos. Y este señor, este predicador, la reflexión a la que llevaba su sermón era: y nosotros que tenemos todo, que tenemos libertad para poder reunirnos, que tenemos libertad para poder leer la Biblia sin ser perseguidos, que tenemos libertad para poder predicar el Evangelio en la calle sin ser agredidos, sin ser molestados. Hasta el momento, él decía: ¿qué estamos haciendo? Y le preguntaba porque decía: yo lo que veo es que no hay vidas santas. Él decía: yo veo en la iglesia donde yo me congrego, y la santidad es una carencia muy fuerte entre los cristianos. Pero eso sí, decía, estamos pegados al celular, estamos pegados a las redes, estamos pegados al internet, estamos pegados a las computadoras, estamos pegados a la tecnología. Pero la santidad no la vemos. Y ese mismo sentir es el que está expresando aquí el profeta Amós.
El pecado de estos pueblos llegó a ser de tal grado que Dios tiene que tomar cartas en el asunto y juzgar el pecado. Hermanos, nos debemos de preguntar cómo estamos viviendo. ¿Cómo están siendo nuestras vidas? ¿Nuestras vidas responden realmente a la santidad de Dios? ¿Responden realmente al carácter de Dios que Él quiere que tengamos? ¿Practicamos la justicia? ¿O nos va a pasar, no de la misma manera, pero sí va a haber juicio? Porque nuestras vidas son vidas que en cierto sentido están entregadas al pecado. Y hermanos, debemos aprender a llamar al pecado pecado, y eso lo vimos con Oseas. Al pecado hay que llamarlo pecado. Y la pregunta es, ¿realmente nuestras vidas son vidas santas? ¿Vidas que buscan agradar? ¿O son vidas que pudiera llegar un momento que el Señor también nos dijera por 3 pecados y por el cuarto, por esa persistencia? Y vemos que en todas ellas, en todas estas naciones, donde Dios va a juzgar el pecado y dice, no revocaré el castigo. Es decir, ya es una afirmación donde Él no va a revocar, no va a cambiar el castigo, sino que lo va a mantener. Vemos las causas y las consecuencias. A Damasco le dice la causa porque trillaron a Galaad con trigos de hierro. Porque trillaron a Galaad. Está hablando de consecuencias de la guerra. A Gaza le dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. A Fenicia le dice, porque entregaron a un pueblo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. A Edom le dice, porque persiguió a espada a su hermano, es decir, a Israel, a Judá, violó todo afecto natural, es decir, tuvieron prácticas sodomitas, porque le ha robado su furor y le ha guardado perpetuamente el rencor a Israel. Contra Amón le dice lo mismo, porque abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Es decir, en la guerra lo que hicieron no tuvieron compasión ni con las propias mujeres. Y contra Moab, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y a Judá, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron y deshicieron. Se dan cuenta que con todas las naciones las causas tienen que ver con guerra, que en la guerra mostraron la inhumanidad, no fueron humanos con sus enemigos, sino que el pecado los llevó a la mayor depravación. Y contra Judá no les habla de guerra, pero les habla acerca de menospreciar la ley de Jehová, de no guardar las ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras. Es decir, ellos creyeron tener la razón. Hermanos, cuando está hablando aquí de juicio, está hablando porque el pecado lleva a la inhumanidad, a dejar de ser humanos, a dejar de tener un trato humano con la persona que tengo al lado. Así que el juicio vino, ¿por qué? Por no tratar correctamente, por no tratar con dignidad a las demás personas. Y a Judá, porque se olvidaron de la ley de Dios. Hermanos, podemos ver aquí las 2 causas principales. Y para nosotros como creyentes, debemos de tener claro
Que cuando comenzamos a olvidar la ley de Dios como se olvidó Judá, cuando comenzamos a no guardar sus ordenanzas, es decir, a no practicar lo que el Señor nos llama, el problema es que empezamos a caer en ser faltos de humanidad con los demás. Ya nos dejamos de preocupar por la persona que está a nuestro lado. La santidad de Dios, guardar los mandamientos, guardar la ley, nos lleva a tener la perspectiva divina acerca de la vida. Nos lleva a comprender cómo Dios ama a sus criaturas, los hombres. Y nos debe llevar a entender cómo debemos de tratar al prójimo. Hermanos, la palabra de Dios, esto que nos ha regalado, que nosotros tenemos la posibilidad de leerlo cada día, es lo que debe de conformar nuestros corazones. Y cuando conforman nuestro corazón, que tiene que ver con el carácter, entonces también conforma cómo me relaciono con los demás. Me conforma en cómo trato a los compañeros de trabajo. Cómo tengo compasión con esos compañeros si soy jefe, cómo tengo compasión con esos compañeros que quizá están viviendo una situación difícil y necesitan quizá tener un poquito de tiempo, quizá tener un poco de comprensión hacia ellos. Cuando la palabra de Dios nos conforma, nos enseña a comprender y a entender a nuestra familia, aquellos que son inconversos, y nos enseña a no verlos como enemigos, nos enseña a verlos como personas que necesitan de Cristo y que su forma de vivir es consecuencia del pecado que mora en ellos, con lo cual nos urge evangelizarlos. Cuando la palabra de Dios nos transforma, cuando sus principios de Dios nos hacen entender cómo debemos de vivir, vemos a nuestros hermanos en la iglesia, en la asamblea, y oramos por ellos, por esas enfermedades. Oramos por ellos, por esas situaciones personales. Pero no solamente en lo malo, sino también porque quiero respetar, quiero cuidar el corazón, el carácter de mis hermanos. Soy un cristiano ejemplar, que vive según el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que usa los dones para edificar a la iglesia, a mis hermanos. Que de su boca salen palabras correctas para edificar, ayudar. Que la forma de vestir, visto correctamente, para que ningún hermano pueda tener malos pensamientos. Que mi forma de dirigirme en la calle y del testimonio en la calle sea el mismo que en la iglesia, y que los hermanos puedan decir: wow, es un cristiano comprometido, porque sabe cómo debe de vivir. Hermanos, la palabra de Dios nos debe de transformar a tal grado que esa inhumanidad que estamos viendo en esos países que están alrededor de Israel, y luego cuando veamos Israel va a ser también palabras muy duras, pero la palabra de Dios debe transformarnos de tal manera que esa inhumanidad por la cual Dios está juzgando a esos pueblos no seamos iguales que ellos, sino que nos transforme y nos haga ser más humanos.
porque nos parecemos cada vez más a nuestro Creador. Hermanos, entender que Dios es el creador de todo. Entender que a Dios yo no le debo nada, le debo todo, y que Él a mí no me debe nada. Que me creó sencillamente porque decidió crearme. Entender la aceidad de Dios. El que Dios por sí mismo es Dios y no necesita a nadie más. Nos hace entender como criaturas creadas por Dios, creadas a imagen y semejanza, que necesitamos de Dios para realmente ser humanos, para realmente mostrar la humanidad. En parte tenemos las trazas, los restos que el pecado rompió y deshizo de esa creación perfecta, de ese ser humano perfecto. El pecado lo destruyó en cierta parte. Pero cuando volvemos con el Señor, cuando nos acercamos, guardamos los mandamientos, guardamos la ley, porque entendemos que Dios es nuestro Padre, entonces nuestra humanidad, tal y como Dios la creó, comienza a brillar. Así que las causas del juicio tenían que ver con, en caso de Judá, con no guardar los mandamientos. En el caso del resto de las naciones, obviamente por no obedecer la ley de Dios, pero también porque el no tener la ley de Dios los llevó a ser inhumanos. Todo lo que está hablando son las consecuencias de la guerra. Trataron mal a la creación de Dios, y Dios los juzga por eso. Y por último, vemos las consecuencias. Hemos visto el juicio que no lo va a quitar, que no lo va a revocar, es decir, que lo va a cumplir. Vemos la causa, es decir, la falta de guardar los mandamientos, la falta de humanidad por causa de no guardar los mandamientos, y vemos las consecuencias. Y las consecuencias son tremendas, por no llamarlas de otra manera. En todas ellas comienza diciendo: prenderé fuego. El verso 4 dice: prenderé fuego. El 7 dice: prenderé fuego. Cuando habla de Edom, de Tiro. Cuando habla contra Gaza, contra Tiro dice: prenderé fuego en el muro. Cuando habla contra Edom, prenderé fuego en Temán, una ciudad de Edom. Cuando habla contra Amón, dice: encenderé fuego, prenderé fuego y consumirá sus palacios. En todas hay prender fuego, consumir sus palacios. Y contra Judá, viendo la inhumanidad de ellos por no tener los mandamientos, va a prender fuego contra la ciudad principal y va a consumir los palacios de otras ciudades, es decir, va a destruir el país. Pero contra Judá, que ellos sí tenían la ley de Dios y no la guardaron, también dice: prenderé, en el verso 5, capítulo 2, verso 5, prenderé fuego en Judá, y el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así que el juicio para todos ellos, a uno por no guardar los mandamientos porque tenía los mandamientos, por no vivir correctamente, y a los demás por ser inhumanos. Y ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, porque estaban cerca, y el templo estaba cerca para poder conocer quién era ese Dios. La destrucción
era como tal una realidad. Va a destruir no solamente las ciudades, sino también a los moradores. Va a destruirlos con guerra. Va a destruirlos completamente. Hermanos, vivir en pecado, siendo cristianos, quizá a alguno le pueda parecer un juego. Y hermanos, debemos de entender que Dios establece las reglas de qué es pecado. No es lo que yo pienso o lo que yo quiero, y a eso lo llamo yo pecado, sino que Dios establece las reglas. Tenemos en el Antiguo Testamento muchas reglas acerca de los principios de santidad. Para que entendamos, hermanos, en Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. Y Éxodo capítulo 21 al 24 son las aplicaciones de los 10 mandamientos en cuestiones específicas. Es decir, una es la ley general y otra es como un desglose de principios en cómo se debe aplicar esos 10 mandamientos. Deuteronomio tenemos los 10 mandamientos y luego tenemos una aplicación específica, es decir, según sus leyes, según sus necesidades, de cómo deben de vivir. Y esos principios de los 10 mandamientos también son para nosotros. Honrarás a tu padre y a tu madre. Un mandamiento bien sencillo. Honrar a tu padre y a tu madre significa respetarlo. Significa amarlos. Significa cuidarlos. Significa obedecerlos. Pero yo ya estoy casado. Bueno, es cierto, ahí cambia un poquito las formas de relacionarse. Porque mi esposa, en mi caso, mi esposa y mis hijos, pues obviamente se convierten en prioridad. Pero yo les voy a confesar algo. Cuando hablo con ellos y mis padres y mi padre o mi madre me dice algo, por respeto, también lo debo de considerar. Cuando yo ya trabajaba y yo tenía mi propio sueldo, no dependía de mis padres, y yo quería ir a estudiar la Biblia, a un seminario, mis padres me dijeron: Íñigo, todavía no. Ya tenía 24, 25 años. Podía haberle dicho: yo ya gano mi sueldo, me voy. Pero honrar a mis padres significa que aunque yo sea independiente económicamente, significa respetar el consejo que ellos me dan. Y dice que cuando honramos a nuestros padres, larga vida tendremos. Hermanos, cuando habla de no robar, está hablando para todos. Y está hablando de agarrar una moneda, un lápiz o mucho dinero. O ver los vueltos, los cambios que me dan a mí cuando voy al supermercado y he visto que me ha dado de más y, perdone, se equivocó, le tengo que devolver todo esto porque se equivocó al darme el vuelto. Porque si no, estoy robando. Cuando habla en Éxodo y habla, voy a ponerle exactamente las palabras que está diciendo al final, de codiciar. Y no solamente habla de la mujer, sino habla también de siervos, criados, bueyes o alguna cosa de tu prójimo. Es decir, no solo está hablando de la codicia con un fin quizá
con un fin quizá sexual, sino que está hablando de todo. Lo que nos está diciendo, y nos dice también a nosotros, y lo dice, y eso lo reafirma el Nuevo Testamento, es que debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Da gracias a Dios con lo que Él te ha dado, y no codicies lo de los demás. Pero no codiciar lo de los demás también significa que yo debo ser humilde y debo ser también cuidadoso en cómo trato a los demás. Y hermanos, pensemos en los jóvenes. Y lo digo habiéndolo visto. Cuando los jóvenes, muchachas, se cuelgan, pues mostrando afecto, se cuelgan abrazando un acercamiento o la forma de vestir, eso no ayuda a que quizá los varones, esos jóvenes varones, tengan pensamientos puros, porque ya comienzan a codiciar algo que no tienen, por una situación que no se debería haber dado. Hermanos, cuando se sugiere y se invita a que los hombres no vayamos a estar con una sola mujer que no sea con nuestra esposa, o a las mujeres que no estén con hombres, a no ser de que sea familia, que estén solas con ellos, de cualquiera de los dos lados, es porque justamente el Señor conoce bien nuestro corazón, y lo conoce tan bien que sabe que comenzamos a codiciar lo que no tenemos. Hermanos, el pecado trae consecuencias. Y el Señor nos ha dado los mandamientos, nos ha dado sus leyes, para que nosotros cuidemos nuestro corazón y cuidemos nuestra mente. Lo que hemos visto hoy acerca de estas naciones es que fueron juzgadas porque dieron rienda suelta al pecado. Y eso le incluye a Judá, y a Judá se lo achaca directamente, dice, no guardaron. Lo voy a leer. Aquí dice, menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras. Cuando nos olvidamos de la palabra de Dios y damos lugar al pecado en nuestras vidas, el Señor aplica juicio, llamémoslo castigo, aplica corrección. ¿Para qué? Para que volvamos al camino. Trae consecuencias el pecado. Vamos a ver a lo largo de Amós que el Señor primero llama al juicio, pero luego presenta también la esperanza. No solamente dice hasta aquí se acabó, sino que después del juicio también Dios trae esperanza a su pueblo. Pero hermanos, el castigo lo iba a hacer ejecutar. No revocaré su castigo. Hermanos, a veces la vida nos va mal, por decirlo de una manera. Pensamos que nos va mal. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? No siempre es así. Pero debemos evaluar nuestra propia vida, cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos, ante el pecado, Dios va a juzgar. Y lo hizo hasta con Judá.
es que de este texto no vi Israel porque Israel lo quiero desarrollar solo. Porque de Israel habla cosas bien interesantes y como es hacia quien está dirigida estas palabras, quiero verlo por aparte, pero lo voy a unir con todas las demás. Pero miren, todas las naciones alrededor de Israel, todas, les había puesto el mapa, vieron que eran todas, e incluyó a Judá. Y estamos en el 762, habíamos dicho. Israel es llevada a exilio en el 722. Y Dios dijo que no iba a revocar el castigo contra Judá, y aunque tardó todavía 200 años en ejecutar el juicio, lo terminó ejecutando igualmente. ¿Por qué? Porque habían pecado. Hermanos, creo que esto es un llamado. Entendamos que Dios odia el pecado. Y odiar el pecado es que no hay otra palabra más dura. Odia el pecado. Y odia el pecado que tiene que ver en cómo nosotros vivimos. Alguno puede decir, pero si lo que estoy haciendo, ¿a quién le molesta? Si vamos a 1 de Corintios, hermanos, cuando habla 1 Corintios capítulo 7, si mal no recuerdo, cuando habla acerca de la carne, acerca de comer de la carne sacrificada a los ídolos, él dice, realmente no pasa nada porque coman. Pero ¿qué dice? Por el hermano más débil, por aquel que se puede torcer, por aquel que puede ir a pecado, y que le puede hacer pecar, no hagas, aunque para ti no sea pecado. Por el hermano más débil. Cuando la palabra de Dios nos llena, cuando el Espíritu Santo tiene control sobre nuestras vidas, sobre nuestro entendimiento de lo que Dios está diciendo, y realmente vivimos aplicando eso, entonces entendemos que quizá algo, pues técnicamente quizá no pueda ser pecado, pero que si a otra persona le lleva a pecar, nosotros debemos de cuidar. Hermanos, la santidad de Dios es fundamental. Y cuando no vivimos en santidad, trae sus consecuencias. Oremos. Gracias, bendito Señor, por este mensaje. Quizás es un mensaje un poco raro, verlo a través del juicio contra estas naciones. Pero Señor, ayúdanos a entender que tú buscas un pueblo santo. Y que, Señor, odias el pecado y juzgas el pecado. Señor, ayúdanos a tener eso en mente para que nuestras vidas sean vidas que realmente estén consagradas.